Bienvenidos a la primera vez en que una entrevista veraz la hacemos en dos partes a semana seguida. Y fue porque Michel Maffei conmovió e ilustró al país con una visión extendida, como se merecen sus conceptos, respecto a su análisis de seguridad. Y hubo en esos uno que a mí me sacudió más, por lo breve y por lo cierto. Y a mí me gusta siempre mencionar el concepto de macrocriminalidad, que en Panamá me instruyeron una gran académica argentina, María Eloísa Quintero, que fue es un concepto muy simple, pero también profundo. Si nosotros queremos bajar a las estructuras criminales, el enfoque no tiene que ser cómo puedo matar a las estructuras criminales, sino cómo puedo cortar o matar las estructuras financieras y políticas que sostienen las estructuras criminales. Dio en la clave. ¿Sí se dan cuenta de lo cierto y lo grave que es esto? ¿Qué está diciendo en otras palabras? Nos estamos equivocando en lo que estamos haciendo. Debemos cambiar la estrategia. ¿Sí o no? ¿Es eso? Bienvenida de vuelta, Michelle. No, gracias a ti, querido Carlos, de tenerme nuevamente aquí en tu set, en tu casa también. Y sí, en efecto, hay una mala apreciación de qué es lo que se tiene que hacer. Yo siempre me voy a guiar con el concepto de macrocriminalidad. Las estructuras criminales, si no tienen un Estado cooptado, si no tienen también a empresarios cooptados, las estructuras criminales simplemente no pueden lucrar. Necesitan, por ejemplo, una persona de adentro, dentro del sistema bancario nacional, como muchas veces internacionales, para meter el dinero y lavar el activo. Pero ahora, lo que estás proponiendo es no matarlos, es decir, hay una reyerta entre ellas, una masacre, hay pistas de quiénes son los que los masacraron, o sea, no los vayan a seguir, no los vayan a confrontar, no los cojan presos, busquen quién los financia. Muy posiblemente sí, y quien también se hace de la vista gorda dentro del sector político. Un gran ejemplo, Shinzo Abe. Shinzo Abe, político de ultraderecha en Japón, fue, si no estoy mal, primer ministro también en Japón. A él lo asesinan en un mitin político y empieza a haber las investigaciones por un gran periodista que se ha dedicado años en cubrir a los yakuzas, Jake Adelstein. Y las investigaciones, ¿a qué conllevó? De que Shinzo Abe lo mata una célula de los yakuzas porque quedó mal en una promesa. No fue una cuestión del hipernacionalismo de Shinzo Abe. ¿Qué significa? Inclusive en Japón, que es una democracia totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente que la nuestra, evidentemente hay esta estructura política que mantiene el poder de los yakuzas. ¿Es viable eso? ¿Es viable eso? ¿Es viable eso? O sea, estás comparando la realidad de Japón con la realidad del Ecuador. Por Dios, la respuesta cuando empecemos realmente. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, Motocicletas Honda, Ecuasuiza Seguros, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista veraz con Michel Maffei, 30 años, investigadora de crimen organizado internacional, conflicto y violencia, máster en seguridad nacional y conflicto, licenciada en relaciones internacionales, convención en ciencias políticas y filosofía, amante de entender las relaciones de poder, violencia, lavado de activos y las cadenas de valores del COT, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales, articulista invitada de Primicias, es panelista de Radio I-99, a la lista internacional Geopol, se graduó en la San Francisco de Quito, también en la University for Peace,
en un par de disciplinas en la Universidad de las Américas, en la Unidad Educativa Bilingüe Nuevo Mundo, estudió Bachillerato Internacional. ¿Por qué me detengo tanto en los antecedentes? Primero, para destacar la formación profesional de la invitada y justificar su segunda comparecencia. Y lo otro, en relevar conceptos tan claros como utópicos, decía yo la semana pasada, que sostiene. Vamos a ver si es así o no. Previamente, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable de Vito TVO, que es canal 15, o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta en Manaví solo por canal 9 para Manavisión. En Estados Unidos llegamos a través de Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos que tiene, como acaban de ver también, señal en Ecuador, Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, provincia de Santa Elena, Galápagos, entre otras jurisdicciones. En radio, entiendo que ya volvemos al horario normal este fin de semana. Caravana 750 AM, la de mayor cobertura nacional, y D-Blue 88.9 FM, también en esa frecuencia la de mayor cobertura. Alborada nos retransmite en 90.3 FM en Imbabura, y el reprise es por Extrema, domingos 20 horas, desde Ambato para Cotopaxi, Tungurahua. Extrema es 92.5 FM. Quiero saber si la respuesta que me diste al comenzar, y voy a ir por el tú con el que me siento más cómodo, disculpen ustedes, el usted en el trato con ella me suena forzado, significa en efecto, hay una masacre, ¿ya? Los masacradores o asesinos escapan, policía, no detengan, no se ocupen en eso, busquen sus fuentes de financiamiento. ¿Eso estás proponiendo, impunidad? No necesariamente impunidad, pero bueno, nosotros ya tenemos un problema de impunidad, porque en la última entrevista también te dije que el 90% de los casos de homicidio van sin sentencia. O sea, de nada sirve atraparlos. No, porque lleno más las cárceles y hago que se fortalezcan. No, el gran problema es que las cárceles son universidades del crimen, y eso no es solamente algo que yo lo digo. Hay muchísimos investigadores que dicen que las cárceles son universidades del crimen. Un gran ejemplo es Daniel Pontón. Y hasta que a cambio las cárceles no atrapan a nadie. El problema es, deberíamos atrapar a las personas que facilitan la entrada de drogas como la entrada de armas. Y ahí está, lamentablemente, Policía Nacional, como muchísimos guías penitenciarios del SNAI. Y hoy en día también hay un problema ya de cooptación de fuerzas militares, siendo una de las instituciones con más aceptación popular. Peor todavía, Michelle, ¿por dónde comenzar entonces eficazmente la farsa represiva sin descuidar lo que tú propones, que es ir a la yugular, la parte financiera? ¿Cómo hacer eso bien? Hacer eso bien, básicamente poniendo estándares mínimos también de los background checks o de los procesos de seguridad de las cuentas bancarias a nivel nacional. Gran ejemplo, la esposa de Negro Tulio, líder de los Chone Killers, básicamente lo que hacía era, vía transferencias bancarias, lavar activos. Ahora, las transferencias bancarias es un problema sin ser detectada. O sea, lo hacía en pequeñas cantidades. No necesariamente. Si tú quieres lavar activos dentro del sistema financiero, John Casara lo dice, muchísimas personas del Departamento del Tesoro, tú necesitas un mínimo de 10 millones porque el 50% se te va todo en lo que son las coimas. Y sí, coimas no solamente del sector público, sino también del sector privado. ¿Está fallando entonces el sistema financiero en los filtros que hablamos la semana? Exacto. Que tienen fallan básicamente para depósitos? Sí. Y ahora, muchas personas van a decir, no, es que Panamá es el hub de todo el lavado de activos. No necesariamente hoy Panamá es el hub de lavados de activos. Hoy en día es Dubái. Hay que tomar en consideración por qué Dubái es también la ciudad que es hoy en día. No es solamente por el petróleo, no es solamente por el sistema de gobierno, sino que también cuando tú lavas activos, ¿qué es lo que sucede? A los bancos nacionales e internacionales que están ahí, fomentas que se mueva la economía. Ok, volvamos al principio. Si la cosa es tan enmarañada y compleja, más de lo que parece, el ejemplo que tú diste, no hay que matarlos, sino, dijo tu maestra argentina, sino atacar
la yugular financiera. Y la yugular política. El día de ayer tuve una gran entrevista con Carol Noroña porque no me basta solamente con mis conocimientos, no me basta simplemente con ir a una clase, ir a un diplomado o inclusive yo leer, sino que me gusta entrevistar a otras personas que se especializan dentro del campo. Ya. Y el gran ejemplo de ¿Recuerda Carol... quién es Carol Noroña? Carol Noroña es una periodista ecuatoriana que tuvo que irse del Ecuador por la serie de denuncias sobre corrupción y está afuera. Y fue amenazada aquí y no le garantizaban su vida. ¿Y cuál fue la revelación? Ella me da una revelación particular en Esmeraldas, que muchísimos policías nacionales son parte, lamentablemente, de algún GDO y más que todo del GDO Los Lobos. Gran noticia. Eso no es novedad. No es novedad, pero no se hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos a policías nacionales que son procesados porque en efecto tienen nexos con un GDO? Los están cogiendo La presos. Oficina de Asuntos Internos se demora tanto tiempo en el proceso judicial que casi ninguno de los policías nacionales son destituidos y siguen patrullando pese a que fueron procesados. Wow. Es decir, que entonces, quisiéramos hablar de impunidad. Sí, en efecto hay un problema de los criminales, de las personas que son gatilleros, de muchísimas personas que lamentablemente atentan contra la vida de los ciudadanos comunes. Pero si de verdad estamos hablando de un problema de impunidad, a mí me llama la atención porque hay tanta impunidad dentro de la institución policial. ¿Qué es lo que vemos entonces cuando la propia policía detiene a sus policías cuando son corruptos? ¿Qué es lo que vemos cuando hay un general como el general Ramírez, se llama? ¿Es general? Que es el que le conseguía a uno de los narcos cuando estaba preso, si no me equivoco, era a Norero, mejores condiciones en la cárcel, a Salcedo privilegios también. La policía está sancionando a los corruptos que detecta. ¿Qué quieres tú? Que de verdad los puedan destituir y que Policía Nacional y las personas que lamentablemente tienen estos nexos con los GDOs vayan a prisión, donde en teoría deberían estar y no deberían estar patrullando. ¿Sabes, ahora, Policía ¿sabes Nacional, cuánto se calcula que están contaminados? 1 de cada 10. Ok, ya. ¿Sabes lo que significa eso? Tienen que sacar 5.000 policías. Sí, y nosotros ya tenemos un déficit enorme porque en teoría necesitamos 78.000 policías nacionales. Entonces, lo que tú propones es inviable por todas partes. No es absolutamente inviable. ¿Por qué? La institución policial está pagando los platos rotos. Hay muchísimas personas que hacen bien su trabajo, pero ¿qué es lo que sucede? Muchísimas personas o autoridades que tienen años dentro de la estructura policial son quienes lucran muchísimo de estas relaciones con los GDOs y no se hace absolutamente nada. Vamos otra vez al principio. Porque el proceso judicial es muy largo. Vamos otra vez al principio porque lo que tú dijiste ahí me recuerda lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya? No balazos, sino abrazos. ¿Es eso lo que propones? Dijiste, no hay que matar, hay que cortar sus fuentes de financiamiento. Ojo que es muy diferente lo que dice López Obrador. De abrazos, yo no creo que nadie debería tener abrazos dentro del crimen organizado o personas que trabajan dentro del mercado ilícito, porque por default son personas extremadamente violentas que son capaces de hacer absolutamente todo. Pero en evidencia, dar balazos no ha comprobado una disminución de la membresía de muchísimos jóvenes que van a los GDOs. Gran ejemplo, si contamos las dos bandas que están muy activas dentro de Durán, pese a que hay una baja de homicidios del 35%, hay 20.000 miembros de Latin Kings como de Chone Killer solamente en Durán, y en el 2022 hubo una estadística de que los choneros, siendo la banda más grande, tenían 20.000 miembros. ¿Qué significa? Que muy posiblemente estamos hablando ya hoy en día de 50.000, 60.000 miembros de los choneros. Ya, la baja, según mis datos, es mayor, del 54%. Pero ¿sabes cuál es el resultado de análisis como el tuyo? Desmoralizarnos. Yo me desmoralizo cuando te oigo, yo lo personalizo. Tú quieres así las cosas. Tú quieres que en un año, y crees que se puede además, se puede avanzar simultáneamente en la política de represión, en la transformación de las cárceles, en cortar las fuentes de financiamiento, en depuración de la policía y, por lo que hablamos la semana pasada, en la depuración de la justicia. O sea, lo pintas tan viable, en la realidad es tan imposible, que uno termina rindiéndose. A mí me gustan unas palabras de Robert Kennedy, pero el fallecido, no el actual, de que básicamente en traducciones muchas personas se cuestionan por qué suceden las cosas o los fenómenos. Yo me cuestiono de por qué no hacemos mejores. Yo creo que no es una cuestión de desmoralizarnos, es una cuestión de leer la realidad del país y decir por qué no tenemos un gobierno que pueda hacer mejor y nosotros por qué no podemos hacer las cosas mejores como ciudadanos. Qué bueno que aterrizas tu definición. No es la que yo interpreto. Ella no propone una utopía, propone simplemente mejorar
lo que estamos haciendo. Y eso sería ya un progreso. Ok, hemos tenido una definición fundamental porque muchos me dijeron lo mismo que le expresé yo. Tu invitada es magnífica, pero es una soñadora, es una idealista. Ya ven que no. Sigamos avanzando. Bueno, ahora, soñadores e idealistas son de verdad los que hacen cambios. Gran ejemplo, Martin Luther King. Esas son las excepciones, no la regla. Yo creo que hay más personas que son excepcionales dentro del Ecuador que un común denominador. Y yo creo que deberíamos ver mucho, por ejemplo, en el nicho de personas que se especializan en la prevención de crimen organizado. Es cierto, lo que pasa es que no las conocemos, no las visibilizamos y por lo tanto no existen. Eso es verdad. Es tiempo de que para el próximo año en espacios como estos, y este es un ejemplo, rescatemos seres excepcionales. No importa que coincidamos o no. Ahora sí, vamos a otra revelación que me zarandeó. Esta, de que somos un país consumidor de cocaína, de que el 20% de la que pasa por aquí se lo jalan. Barack Obama en el 2008 entra y dice que el consumo de drogas es un problema de salud. Entonces, él muy efectivamente baja el consumo un 30%, que es lo que hizo en Estados Unidos, que es lo que hizo los cárteles mexicanos, el crimen organizado transnacional, empezaron a buscar nuevos mercados, y los nuevos mercados fueron Brasil, Colombia y Ecuador. Entonces, cada vez que nosotros también nos quejamos del crimen organizado, de que el norte global consume, uno de los grandes consumidores de cocaína somos nosotros. El 20% de la cocaína que se queda aquí es para consumo interno y por ende podemos ver muchísimos ¿Un gran consumidor de cocaína? Claro que sí. Entonces ¿No nosotros solo mismos país de circulación, tráfico? No, también somos consumidores. Y ¿De somos dónde sale muy buenos la cifra de consumidores. 20%? El 20% ¿De la que pasa se queda? Exacto. Se queda aquí. Por eso también se está decomisando más droga, aparte de la sobreproducción. ¿Y eso pasó por qué? En el momento que los containers o donde guardar la cocaína en Colombia durante la pandemia simplemente llegó a un límite, ya no tenían dónde guardar la cocaína porque el comercio internacional se paró, empezaron a pagarles a nuestros grupos o a nuestros GDOs, como por ejemplo los choneros, los lobos, a que guarden la cocaína en lugares aquí a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Empezaron a pagarles en dólares y también en droga. Muy bien explicado el fenómeno. Ya, pero hay un par de elementos que no pueden pasar sin ser desagregados mejor, como ocurrió la semana anterior de mi parte. Por eso, la segunda parte. Primero quería que exponga mejor sus ideas, ahora hurgarlas y cuestionarlas. Lo primero que citas ahí es que Barack Obama cambia la visión y la perspectiva del combate a la droga, como un problema de salud pública más que como un problema de delincuencia organizada. Al hacerlo, baja el consumo en los Estados Unidos, baja la demanda y terminamos pagando las consecuencias nosotros. Y también Europa. Por eso es que vemos una alza de violencia en varias ciudades que son portuarias, Rotterdam, Amberes, Algeciras. Okay. Entonces no es solamente una cuestión de Sudamérica, sino que se reconfiguró el mapa de consumo de drogas también. Pregunto, ya que hay ese nivel de contaminación aquí, de consumo, 20% de la droga que pasa, ¿estás proponiendo lo mismo con estos consumidores, que los enfrentemos como un problema de salud pública? ¿Sabes la infraestructura que se necesita para poder hacer eso? Bueno, nos incrementaron el IVA al 15% y a mí me duele mi bolsillo. Yo esperaría que haya buenos psicólogos o una buena red de salud mental. ¿Por qué? El consumo siempre va ligado a algún tipo de trauma o estar, por ejemplo, en un contexto familiar totalmente disfuncional. ¿Por qué tenemos 20.000 personas? El consumo tiene que ver con una formación de valores en el hogar. ¿Sabes la cantidad de gente pobre? ¿Sabes la cantidad de gente pobre que hay? Más trabajadores, más disfuncional que esos, más sin hogar que esos, más abandonados que esos, que no les da por la droga, que tuvieron valores claves. Y yo no estoy hablando de que la pobreza te haga criminal o que la pobreza te haga, por ejemplo, un consumidor o un jalador de cocaína. Te hace vulnerable, te hace vulnerable, pero yo también conozco a muchísimos amigos, lamentablemente en Vía San Borondón, que siempre están jalando cocaína y es un problema de salud mental. ¿En ese nivel económico Claro también? Que sí, porque no es solamente una cuestión de los barrios vulnerables, donde un gramo de cocaína, evidentemente mala cocaína, te lo venden a $1, sino que también hay mejor tipo de cocaína que atienden a personas dentro de un rango social más alto. Ya, es decir, que este 20% que consume
droga en el Ecuador, ¿cómo debería ser atacado? Por los dos lados, atención, salud mental y por otro lado, formación de valores. Sí, totalmente. Y es una formación de valores que también deben estar en el sistema público de educación. Y evidentemente no lo tenemos. Por otro lado, ¿por qué el plo-plo o la H está latente en Guayaquil? En la entrada de la 8 siempre ves a los hacheros. El H, como el plo-plo, son derivados de pasta de cocaína o los residuos que quedan básicamente en el empaquetaje de la pasta de cocaína. ¿Qué significa? Que es la peor calidad de cocaína que puedes tener. ¿Y qué es lo que hace el crimen organizado? Rehúsa la cocaína. Ahora hablemos del tusi. El tusi es cocaína mezclado con fentanilo, posiblemente secreto de la abuela, y lo que hacen es cortar ese producto y le ponen escarcha. ¿Para qué? Para poder eficientemente vender los residuos de la cocaína de mala calidad que se queda aquí en el país. Ok, a ese extremo hemos llegado. Con otros dos temas, volvemos enseguida, que también planteó en el programa anterior. Dos novedades. No somos un narcoestado, y dice por qué. Y tampoco hay terrorismo aquí, y explica por qué. ¿Qué es lo que hay entonces? ¿Y qué es lo que somos? Es con lo que volveremos. Tenemos la cifra más alta de los afiliados en la historia de la Seguridad Social hoy. Hoy tenemos 3.814.840 afiliados en el sistema, hasta noviembre del 2024. Nunca antes la Seguridad Social ha tenido tantos afiliados. No es que se afiliaron el último año, por supuesto, pero es que las cosas que hicimos en el último año permitieron que esta cifra, con apagones de por medio, ha crecido. Y eso es un logro de gestión. En afiliación joven llevamos 9.621 nuevos afiliados hasta el 13 de diciembre. Estos 9.600 nuevos afiliados nos generan $3.1 millones en aporte. Así veía mi vida, como un día lluvioso, interminable. Mi futuro, mis sueños parecían perdidos entre la tormenta. Cada gota era un golpe, cada relámpago un miedo. Pero en el fondo algo me decía: aguanta, la lluvia va a parar. Y así lo hice. Nunca perdí la esperanza. Sabía que algún día un rayito de sol entraría por mi ventana. Y ese día llegó. Primero iluminó mi pelota, porque pude salir a jugar. Luego llegó hasta mamá y vi su sonrisa de regresar. A papá por fin lo vi feliz. Y a Ana, mi hermana, ahora sueña como yo. Esa luz llenó nuestra casa de vida. Pero no se quedó ahí. Esa luz no solo era nuestra, ahora ilumina corazones en todo el mundo, gracias a los Shriners. Los Shriners han cambiado la vida de más de 500,000 familias, llevando esperanza donde antes solo había oscuridad. Sus programas y hospitales especializados transforman vidas, una sonrisa y un corazón a la vez. Ahora es tu turno. Puedes ser parte de esta luz, de este cambio. Infórmate sobre cómo convertirte en parte de Shriners. Visita nuestras páginas oficiales o entra al siguiente código QR. Juntos, encendamos más corazones. Le recuerdo siempre que esta entrevista Peraz es posible gracias a auspiciantes que han hecho que lleguemos a ustedes ya 6 años, desde el 24 de noviembre de 2018. Y van rotando, desde luego, no son los mismos. Marathon Sports tienen 30% toda la tienda
este fin de semana, previo a Navidad, aprovechen. Ecuasuiza, en seguros. El IES, con resultados sorprendentes en cuanto a número de afiliados, que se han incrementado en más de 9,000, especialmente jóvenes. Y no es porque haya más empleos necesariamente, ya van a ver el mensaje. Honda, motocicletas Honda, porque también tienen vehículos. Pacific Terminal, Cardio Heredia, mañana tengo un programa en Vera a su manera, con el cardiólogo de Cardio Heredia, entre otros, los que hicieron posible que este corazón lata todavía después de haber tenido 92% de obstrucción en la arteria principal. Y con ganas de un espacio digital nuevo de Martina Vera Pérez. Emitimos desde el piso 33 del Bankers Club, que es otro auspiciante nuestro. Aquí está lo que Michelle Maffei aclaró que no somos y por qué en el programa anterior. Porque cuando vemos el concepto de narcoestado, tú necesitas hacer legal dentro de tu economía, por ejemplo, el hecho de que tú puedas sembrar droga, o el hecho de que tú puedas crear droga y comercializarlo. Un gran ejemplo, Corea del Norte es a mi parecer, uno de los pocos narcoestados. ¿Por qué? Porque ellos cosechan lo que es el opio, o la amapola para hacer el opio como tal. Entonces, Corea del Norte evidentemente es un narcoestado. También Afganistán solía también generar muchísima heroína. Ahora la heroína simplemente de Afganistán se ha cortado y por ende ahora se está utilizando más la cocaína. Pregunta que me faltó. ¿Venezuela es un narcoestado? No necesariamente, porque Venezuela no comercializa como tal droga. Ahora, Venezuela, ¿qué es lo que hace? El cartel de los soles está vinculado con Diosdado no, Cabello. Sí, pero no Venezuela necesariamente. siembran, entra y sale y pasan. Sí, muy posiblemente, pero ¿qué es lo que está sucediendo con los pequeños GDOs dentro de Venezuela? La gran mayoría se dedica a la minería ilegal. Venezuela tiene una cantidad enorme de oro, que es un país extremadamente rico, igual que el Ecuador. Sí. ¿Y qué es lo que sucede con esa minería ilegal? La gran mayoría de dinero, como de oro, simplemente va directamente a Maduro. Por eso es que pueden sostener la economía y por eso pueden todavía sostener, lamentablemente, el sistema político, que es una dictadura. Si no somos un narcoestado, en lo cual felizmente coincido contigo, ¿qué somos? ¿Y estamos camino a hacerlo? ¿Podemos llegar a hacerlo? Mauricio Viera, de la Universidad de La Paz en Costa Rica, él presenta un concepto que va muy a la par a el fenómeno del crimen organizado. Él básicamente nos dice, todo el mundo, todos los países tienen presencia profunda del crimen organizado. Estados Unidos tiene una ruta directa de México hacia Chicago del cartel de Sinaloa. Entonces Estados Unidos evidentemente tiene muchísima presencia, no solamente de bandas locales, sino también de bandas internacionales. No obstante, Estados Unidos no es categorizado como un narcoestado. Lo que nosotros vemos a nivel mundial es una fragilidad estatal. Entre más frágil es el Estado, entre más frágil son las instituciones, ¿qué es lo que significa? Vas a tener mayor presencia de crimen organizado. Pongamos entonces un ejemplo de la fortaleza estatal para blindarse de esta penetración. Y eso es también llamado en otro concepto resiliencia estatal. Por ejemplo, ¿No es El Salvador? El Salvador no necesariamente... Un ejemplo de lo contrario, de la inversa. En vez de la fragilidad estatal, de la fortaleza estatal, con todo lo que ha hecho y lo que ha conseguido en indicadores de inseguridad. El Salvador es Qué bueno que te quedes pensando. El Salvador es un ejemplo extraordinario, pero hay costos y beneficios en El Salvador. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en El Salvador? 1% de toda su población está en el SECOT o está en algún tipo de prisión. Pero también porque muchísimos mareros decidieron dejar de ser criminales. Hay un problema enorme que puede ser considerado una buena política pública, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, algún primo suyo es un marero y no lo encuentran a su primo? Se llevan, te van a llevar a ti a la SECOT. ¿Y sabes Entonces, evidentemente, la carga moral de muchísimos mareros de que se le lleven a sus abuelos, a sus abuelas, a sus hijos, a sus madres, evidentemente dicen, Chuzo, si se llevan a otro familiar mío, ¿qué culpa o qué cargo de conciencia voy a tener yo? Yo le pregunté lo mismo al colaborador número 1 de Bukele cuando estuve allá en octubre del año pasado. Le dije, hay 7,000 inocentes presos
¿Cómo puede ser eso justificado? Me dijo, muy sencillo. Primero, tienen procedimientos, tienen juicios. Segundo, si se encuentran algún grado de complicidad, ya las penas son mucho menores. Tercero, hemos devuelto esos casi 7,000 inocentes a sus casas. Y me dice, ¿sabes por qué los cogimos presos? Porque son los que encubrían y facilitaban la acción de los criminales. Los criminales de ellos sabían que mataban y de noche iban a su casa a dormir. ¿Qué es eso? ¿Un hotel criminal? Ellos sabían que traficaban y de noche iban a su casa a dormir. Ellos sabían que extorsionaban y de noche iban a su casa a dormir. Que a cuenta de que vivían de esa actividad iban a su casa a dormir. ¿Qué estaban haciendo, Carlos? Me dice. Cómplices. Las familias eran cómplices. Entonces los metimos como cómplices a las cárceles y les fuimos haciendo procesos. Te respondo por Sí, y ahí Japón tiene una política pública relativamente parecida, que en 10 años pudieron básicamente minimizar un 30% de las personas que eran parte de alguna célula de los yakuzas. Como por ejemplo Cuéntale a la gente que son los yakuzas, porque los yakuzas primero suena a jacuzzi y la gente se va a confundir. Y segundo, no son tan especialistas en esos temas como tú. ¿Qué eran o qué son los yakuzas? Bueno, los yakuzas básicamente son considerados los samuráis modernos. Antes, cuando nacieron básicamente en 1600, Ajá. Entonces ya tienen más de 300 años en Japón, pero tenían valores muy similares a los samuráis. Por ejemplo, si hacían algo que generaba vergüenza familiar, tenían que hacerse un harakiri, básicamente abrirse el estómago porque consideraban que el corazón estaba en el estómago. Pero bueno, ahora hablando más de épocas modernas, Japón utiliza una política pública hasta hoy en día relativamente similar a lo que El Salvador sucede, porque evidentemente cuando tú tienes a jóvenes que son Chone Killers o Latin Kings en Durán, ¿por qué se meten a ese tipo de negocios? Aparte de que la gran mayoría de jóvenes que están dentro de un GDO son adictos a alguna droga fuerte, normalmente lo hacen porque son el único sustento de la familia. Entonces, en efecto, El Salvador fue relativamente estratégico en llevarse a la madre, en llevarse al hijo, en llevarse a la esposa, si no encontraban al miembro principal de la Mara como tal. Pero en Japón, ¿qué es lo que sucede? Aparte de evidentemente llevarse... Aquí desde luego no se puede hacer eso, se requiere un buquete o un estado muy fuerte. Pero en Japón, ¿qué es lo que sucede? Aparte de llevarse al yakuza, no jacuzzi como tal, al miembro, a la prisión, básicamente su familia perdía todo tipo de derechos ciudadanos. No podían abrir cuentas bancarias, no podían ir a un sistema público de educación. Entonces muchísimos yakuzas, ¿qué es lo que hicieron con muchísimas personas de su familia? Irse de Japón. Ok, vamos a la otra realidad impresionante que ilustró aquí Michelle Maffei, que no hay terroristas en Ecuador, no hay terrorismo en Ecuador. No, ¿por qué? Cuando el concepto terrorista es... El que crea terror. Todo el que crea terror masivo. Muy bien establecido, pero no, el terrorismo como tal son grupos que tienen un objetivo político, sea religioso, sea, por ejemplo, un objetivo ideológico. Gran ejemplo, la FARC cuando se origina, porque la democracia colombiana era paupérrima para muchísimas personas dentro de la ruralidad colombiana. Gran ejemplo también ISIS, Al-Qaeda, Hamas, que tienen una motivación política. Aquel que crea terror indiscriminadamente. Indiscriminadamente, ¿por qué? Porque el terror es un objetivo y una herramienta para captar poder y captar también miembros. Pero eso también utilizan los GDOs, que son los grupos de delincuencia organizada. Pero para que sea terrorista tiene que tener un objetivo político. Exacto. O ideológico. ¿Legítimo o no? Exacto, no importa. Porque los sandinistas comenzaron con un objetivo político, exacto, con prácticas de terror, derrocaron a la dictadura de Somoza. Son considerados terroristas. Ahora, nosotros no tenemos a un chonero que quiera decir yo quiero una democracia libre porque siento que la democracia ecuatoriana no me representa. Lo que ellos quieren es lucrar dinero rápido y eficientemente, y por eso son mucho más eficaces que el mismo Estado ecuatoriano, porque ellos compartimentalizan sus cadenas de valores. Por ejemplo, hacen lo que en el capitalismo normalmente se hace para ser eficientes. Tú solamente te vas a dedicar a hacer una sola cosa. Lo grave de esto es que hay legislación sobre terrorismo, contra terrorismo, y hay tipificación de lo que es terrorismo y terroristas en este país. ¿Qué hay que hacer? ¿Replantear la ley
o simplemente seguirla aplicando con un concepto que a tu juicio es inexistente, es equivocado? Hay que replantear la ley porque hay un problema enorme. Por ejemplo, hablemos de las estructuras financieras y cómo muchísimos GDOs lucran de estas estructuras financieras. Si tomamos en consideración países que han podido enfrentar de alguna forma el crimen organizado, Japón, Estados Unidos, ellos tienen bien establecidos qué es fraude. Nosotros dentro del COIP, según muchísimos penalistas, no tenemos fraude como una cuestión de lavado de activos. Tenemos fraude solamente en el hecho que te estoy mintiendo. Pero en efecto, si tú estás lavando activos, vas a mentir y es fraude. Replantear la ley impediría hacer cosas tan drásticas como las que se han hecho con los estados de excepción, como la que se hizo a partir del 9 de enero de este año, que en algún momento ayudaron a contención. Sí, pero el problema es que cuando hablamos de crimen organizado transnacional no es solamente contención, sino también prevención y minimizar el crimen organizado. Entonces nosotros solamente nos quedamos en contención. Lo que interesa es cómo prevengo el crimen organizado a corto, mediano y largo plazo, y por ende va a haber una reducción sostenible de aquí en décadas. Ok. La otra pregunta es, ¿qué se requiere para eso? ¿Ya? Y lo otro que acaba de precisar, es muy importante recordarlo, de aquí en décadas. Es decir, esto es un proceso que no por ser largo debe desanimarnos, sino motivarnos a comenzarlo cuanto antes. Y sostenerlo. Por eso es una cuestión también de décadas. No es una cuestión, sí, tú puedes tener resultados en 2 años, pero la pregunta es, ¿tú puedes mantener esos resultados? No. Para eso tiene que haber un cambio en la sociedad, en sus valores y en su elección fundamental. Si no, lo más posible es que se reviertan o que se estanquen. Bueno, la especialista es ella, no yo. Enseguida volvemos con más definiciones de Michel Maffei. Grande, hoy, mañana y siempre, gigante, colosal, monumental, el único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Tenemos la cifra más alta de los afiliados en la historia de la Seguridad Social hoy. Hoy tenemos 3.814.840 afiliados en el sistema, hasta noviembre del 2024. Nunca antes la Seguridad Social ha tenido tantos afiliados. No es que se afiliaron el último año, por supuesto, pero es que las cosas que hicimos en el último año permitieron que esta cifra, con apagones de por medio, ha crecido. Y eso es un logro de gestión. En afiliación joven llevamos 9.621 nuevos afiliados hasta el 13 de diciembre. Estos 9.600 nuevos afiliados nos generan $3.1 millones en aporte. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Tercera parte de esta segunda parte y final de la entrevista con Michelle Maffei, investigadora de crimen organizado internacional. Así la voy a definir mejor. Y hubo algo que ella señaló en el programa anterior que quiero ampliar y aclarar ahora sobre cómo el crimen organizado se aprovechaba de la ineficiencia del Estado. Cuando uno trata de combatir el crimen organizado transnacional, es una tarea multidimensional, gigantesca, hay que tratar de ser eficaces y lamentablemente el Estado, por la burocracia, es totalmente ineficaz. Entre otras cosas. Exacto, y eso no y solamente por la compenetración, y por la complicidad, y por la justicia, etcétera, etcétera. Exacto, el Estado está cooptado, y más que todo si tú tienes un Estado que está desorganizado, que entre ministerios no se pasan información, que un ministerio no sabe lo que el otro ministerio está haciendo, eso es una evidencia por default que tú tienes un Estado desorganizado y no tienes gobernabilidad como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grupos de delincuencia organizada o nuestros GDOs aquí en el Ecuador? Es básicamente aprovechar la ineficiencia estatal para poder lucrar y ser rentables dentro del mundo criminal que es el crimen organizado transnacional. Ok. Hecho el diagnóstico, Michelle, quiero la receta. Y no la de largo plazo que tú has desarrollado en este programa y en el anterior. Quiero la receta de corto plazo. Identificas bien como un problema multidimensional gigantesco, dijiste esto. Eso es, ya agravado por un Estado cooptado, descoordinado, y las evidencias que son estas dejan en claro que hay un default por falta de gobernabilidad. Lindo. ¿Qué hago, doctor? Si alguien viene a decirme, señor, usted tiene 3 años de vida. Ok, sí, ya sé, me lo dijeron. ¿Cómo hago para mejorar mis opciones de no morirme en esos 3 años, sino en 6? Es decir, dame una, no salida, no solución, dame un alivio, dame un programa de aquí a la primera vuelta, febrero. Dame otro de la primera a la segunda, que seguramente habrá, porque lo demás ya lo has propuesto, ¿sí? Tu visión de largo plazo la debería ejecutar un gobierno que venga para 4 años. Este está seguramente para 4 meses. ¿Ok? Si Mónica Palencia te llamara, o te llamaran ella, el ministro de Defensa, los de Senaín, Senai, CIES, etcétera, y dijeran, ok, señora, con sus estudios díganos qué hacer estos 4 meses, ¿qué les dirías? Para hablar de la ineficiencia estatal, siempre me gusta dar un índice de crimen organizado que es por GITOC. Cuando hablamos de resiliencia, la capacidad de respuesta, no solamente al crimen organizado, sino la capacidad de respuesta al terrorismo, capacidad de respuesta a una crisis, el Ecuador tiene un índice de 4.88. Cuando hablamos de la influencia de actores criminales o el fenómeno del crimen organizado, ellos tienen una influencia del 7.07, que significa casi nos duplican. Hablemos ahora no hablemos de Japón, porque evidentemente democracia diferente, sistema parlamentario, cultura extraordinariamente diferente. Yo amo a los japoneses porque creo que es una cultura superior, pero hablemos de Argentina, mi otra patria como tal. Argentina tiene un problema de crimen organizado en Rosario. ¿Por qué en Buenos Aires no se siente el nivel de violencia que lamentablemente aquí en Guayaquil tenemos o que en Quito también se está sintiendo? Ellos tienen un sistema de inteligencia financiera extraordinariamente bueno y es por eso que su nivel de resiliencia con la influencia de los actores criminales, según este índice, van a la par. ¿Qué significa? Tiene una resiliencia de un índice del 5.05 y la influencia de actores criminales está igual. Si propondrías atacar primerito, sin descuidar lo demás, inteligencia financiera. Inteligencia financiera y una reforma profunda, una reconstrucción desde cero de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, aparte de estar ya cooptadas lamentablemente por los GDOs, tienen un problema de que algunas veces entran a las prisiones, según por ejemplo Carol Noroña, entran a las prisiones ebrios. Entonces, evidentemente estamos hablando de buenas personas o personas que en teoría deberían representar con orgullo a una institución que vela por la seguridad de los ciudadanos. Ahora, esa es una generalización. No es que Fuerzas Armadas entran ebrios. Algunos entran, algunos se han desviado y otros indudablemente
han sido cooptados. Es el riesgo que se corría cuando se les encargaba en las cárceles. Anterior, cuando hubo un operativo donde decomisan 7 toneladas de droga, donde una ex autoridad de Policía Nacional y un agente activo de Fuerzas Armadas son capturados. Pero son casos excepcionales. Cuidado con que generalicemos. No son, un capitán de la Armada. Tú misma dijiste que 10% de la policía está tomada. Ok. Sí. Por Dios, son 5.000 de 55.000. Sí, pero son casos excepcionales y son casos excepcionales que lamentablemente son los facilitadores. Entonces yo quisiera hablar ahí es lo grave. En efecto, por ejemplo, El Salvador, y aplaudimos mucho el modelo de El Salvador, no se hace algo para reconstruir las instituciones desde cero. No es una cuestión de depuración que no sirven absolutamente nada. Yo te propuse cosas a corto plazo y una reforma de la policía y las Fuerzas Armadas en este momento son inviables, lo son a largo plazo. Pero aquí estuvo Luis de Guzmán hace tiempo en una entrevista igual de extensa toda la hora, un experto en seguridad, y él tocó un punto clave para poder dar vía a lo que Michelle refiere ahora. Todo el contenido de lo que ha venido sucediendo es una desestabilización total. Creando las condiciones para eso. Desestabilización democrática, desestabilización social, conmoción interna. Y una desestabilización democrática tiene que tener aliados. Los tiene, bueno, hemos visto el brazo político de los terroristas o de los grupos beligerantes, que los hemos visto y ha sido develado tanto en casos Metástasis como en Purga, ¿no? ¿Qué es quién? RC5. El problema, ¿cómo se agrava o se enfrenta cuando el crimen organizado tiene un brazo político, que es la Revolución Ciudadana o RC5, como le llama Luis de Guzmán? Cortarles los derechos políticos y evidentemente lanzarlos a prisión, porque ellos son más criminales que un menor de edad que es parte de un GDO y es sicario. El problema aquí es que las estructuras criminales necesitan siempre aliados políticos y financieros. Cortarles los derechos políticos. A mí me gustó mucho la apreciación de él, donde dice deberíamos estabilizar la democracia. Pero ¿qué es lo que queremos? Nosotros aplaudimos mucho el modelo de Nayib Bukele, que fue eficiente, que me agrada porque no es solamente la construcción de la SECOT, sino que ellos pudieron mejorar también la desnutrición crónica infantil. Sí. Eso nosotros no lo hablamos. Han atacado mucho lo social. Han atacado muchísimo lo social. Los cubos hacen una gran labor. Y se ve una mejora. Claro. Y el 80% de los salvadoreños se sienten seguros al caminar en la noche. No se quedó en la frase de represión, correcto. Exacto, fue mucho más allá. Exactamente. Pero al fin y al cabo, el gobierno de Nayib Bukele no es una democracia plena. Entonces yo quisiera saber qué es lo que queremos. ¿Democracia, estabilización democracia o queremos un gobierno como Nayib Bukele? Ahora, hablemos netamente de la tasa inclusive de homicidios. Si calculamos la tasa de allá o la de aquí. La de acá. Ya. Hasta el corte de diciembre 8, nosotros tenemos una tasa de homicidios del 37.6. Sí, hubo una mejora en comparación al 2023. Todavía falta que diciembre termine, porque el año anterior cerramos con 47.5, pero de verdad se ha podido atacar eficientemente los homicidios tomando en consideración el aumento del IVA, todo el enfoque que se ha dado a Policía Nacional como a militares, y de paso el hecho que en teoría el gobierno está trabajando muy fuertemente con cooperación internacional. Muy poco, ya hablaremos de eso. Tú me hiciste una pregunta, yo respondo. Yo, entre las opciones que planteaste, 100% el modelo de Bukele, el 100%. Y lo otro, ¿dónde hay de una democracia plena? Dices, ¿queremos el modelo de Nayib Bukele o una democracia plena? ¿Dónde hay una democracia plena? En América como continente, norte y sur, la mejor democracia, según The Economist, que sacó el índice de democracia, es Uruguay. Okay. Lamentablemente Estados Unidos es una democracia débil hoy en día. 100% de acuerdo también. Canadá también es una muy buena democracia. También, en ese mismo orden, Uruguay y Canadá. Sí hay democracias plenas. Lo que no hay es democracias perfectas. Eso es imposible. La democracia sigue siendo el mejor sistema, ¿ya? El mejor, o mejor dicho, el peor sistema. O como Churchill, es el mejor entre todos los el peor sistema salvo todos los demás. Exacto. Ya volvemos con el resto. En la vida hay fórmulas invisibles que conectan nuestras experiencias más valiosas.
Crecimos junto a ti, demostrando que la fórmula para ser parte de tu bienestar no son solo números. Para nosotros, valorar lo que para ti es invaluable es nuestra esencia. Ecuasuiza Seguros, 70 años valorando lo que para ti es invaluable. El éxito llega a quienes entrenan cuando otros duermen. Cada caída y error es parte del camino. Con trabajo no hay sueño imposible. Te lo mereces. Encuentra tu pasión. Marathon. Parte final de esta segunda parte de la entrevista con Michelle Maffei, primera invitada o invitado que en 6 años de este programa ha tenido entrevistas seguidas, a semana seguida, y creo que ustedes han justificado plenamente la razón. Como ven, me había olvidado de ponerme mi escarapela de Sin Donantes No Hay Trasplantes, una campaña que apoyo e impulsa la cirujana cardiovascular, doctora Mónica Gilbert, para que más personas que donan su corazón en vida no sean bloqueadas o obstaculizadas de extraer su órgano cuando mueren, y así pueda esto llegar a dar vida a otra persona, o más vida, o más tiempo de otra persona. El problema es que los familiares normalmente se oponen, o a veces desconocen que el que falleció donó su corazón. Antes de concluir, quiero tocar la importancia que tiene, o no tiene, y se va en bla, 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 la cooperación internacional en esto. Porque se ha dicho que si el crimen organizado es un fenómeno transnacional, la iniciativa para combatirlo también debe ser transnacional. Lo trató la ministra del Interior, Mónica Palencia, en nuestra visita reciente a Cuenca. Muy concreta, por ejemplo, y muy práctica, que Brasil nos está colaborando con toda su experticia, con todo su conocimiento policial, justamente en temas que tienen que ver con pornografía infantil. ¿Nos ayudará a combatir? Pornografía infantil. Con su know-how, su tecnología, con lo avanzado que están en eso. Pero no solo Brasil, todos los países que conforman CLASI están unidos y tenemos diferentes grupos por experticias. Hay el grupo Jaguar, el grupo Diamante, por ejemplo Diamante, todo lo que es la persecución para cocaína y otras drogas, el grupo Jaguar, delitos ambientales y cómo conservar la biodiversidad para mantener la seguridad y todo lo que tiene que ver con ese tipo de infracciones ambientales. Okay. Entonces, se va buscando que sea en razón de las experticias y los mejores desarrollos que haya una colaboración concreta en materia policial. Mi pregunta es, ¿sirve esto? O mejor, ¿qué hacer para que esto sirva? Sirve, sí, pero lamentablemente la cooperación internacional tiene un tope. ¿El crimen organizado transnacional es un problema internacional? Claro que sí, pero ya tenemos todos los mecanismos y todos los aparatos, tenemos la Convención de Palermo. ¿Por qué no están funcionando? Porque no hay la voluntad política a nivel internacional. Ahora, la respuesta... ¿Por qué no hay la voluntad política a nivel internacional? Porque las estructuras políticas y financieras se benefician muchísimo de un comercio ilícito que algunas veces mueve más dinero que el mismo comercio legal. No es solamente una cuestión del Ecuador, la corrupción también es una cuestión internacional, pero tenemos ya todos los mecanismos básicamente en la mesa para, en teoría, tener una buena coordinación, no solamente en todas nuestras democracias y en nuestros gobiernos, sino también en la policía. ¿Cómo optimizarla? Básicamente la voluntad nacional de hacer algo. Entonces, ¿La ves tú en el Ecuador?
Lamentablemente hasta el momento no. Sin embargo, este gobierno ha podido minimizar el homicidio en ciertos puntos porcentuales, lo cual es positivo, pero no se está atacando los otros crímenes y la gobernanza criminal que estamos viendo que está siendo más efectiva. Gran ejemplo, en Flor de Bastión, en Nueva Prosperina, el día de ayer hubo una matanza entre dos bandas pequeñas que solían ser gatilleros para los tiguerones, que son los tigres igualitos y los tigres Fénix, si no me falla mi memoria. ¿Qué significa? De una banda que eran los tiguerones, ahora nacieron dos bandas pequeñas, que son más violentas incluso. Ok, con todo lo que has dicho en 2 horas, a lo largo de 2 programas, creo que has entregado una cantidad de elementos de juicio para que los actores de la política criminal o anti-grupos criminales organizados tengan claves de cómo volverse en el corto plazo y en el largo plazo más eficaces, específicamente en esto último que acabas de mencionar. Pero concluyamos con un problema práctico. Nadie quiere una cárcel de alta seguridad en el Ecuador, al parecer. Si iba a ser en Salinas, ya se armó el relajo con los concejales en contra. Carchidona, desde luego con un movimiento conspirativo atrás, pero se levantó 10 días para impedir esto. Hay, sin embargo, 3 cantones que la piden a través de su alcalde, el mío, Cantón Sucre, de Bahía de Caracas, Muisne, que no sé dónde colocaría una cárcel de extrema seguridad, y el otro es el Empalme. ¿Cómo resolver el dilema de hoy? ¿Dónde la cárcel de extrema seguridad? Muy mala idea poner una cárcel de extrema seguridad cerca de lugares donde hay minería ilícita y donde hay muchísimas personas que utilizan la violencia, y la gran mayoría de minería ilícita en la Amazonía están a cargo los lobos, que tienden a ser incluso más violentos que los choneros. Entonces, muy mala idea. Básicamente lo que le quieren regalar a los lobos es una universidad de ser criminales, para que saquen ahí su PhD. Entonces, mala idea. Es preferible hacerlo. ¿Tú crees que la cárcel de alta seguridad terminaría siendo tomada también? Muy posiblemente. Me llama la atención por qué no hacen una cárcel en Guaranda, que es, por ejemplo, una provincia relativamente baja, no hay tanta presencia de grupos de delincuencia organizada. Ahora, hay otro problema estructural dentro Guaranda, de las provincia cárceles. de Bolívar. Exacto, perdóname, de Bolívar, en Guaranda, por ejemplo. Pero me llama la atención que no tomen en consideración esas provincias que no tienen tanta presencia de GDOs. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Que las cárceles tengan un máximo de 300 ppl dentro de la técnica para tener mejor control. Pero estamos haciendo cárceles de máxima seguridad que en teoría van a albergar a 756 ppl, casi 800 ppl. Una muy mala idea. Ahora, hay otro problema estructural dentro del sistema de prisión. Es decir, esa dividirla en 3 de 300 y localizarlas en sitios como lo que acabas de decir. Exacto, en la provincia de Bolívar. Ahora, ¿qué es lo que también podemos evidenciar? Hay un problema estructural dentro de la penitenciaría del litoral y de muchísimas cárceles. Vemos a madres de familia que están afuera de las cárceles. Eso es un problema de seguridad y evidentemente con mucha facilidad meten armas, droga, y lamentablemente yo entiendo que muchísimas madres están desesperadas por saber qué es lo que pasa con sus hijos, pero en ninguna prisión, en un país que tiene 4 dedos de frente, pones a personas que estén literalmente en la entrada de una prisión. Nos quejamos de que las cosas pasan con facilidad y tenemos a toda la familia en plena entrada de la penitenciaría o de la cárcel de la Tacunga o inclusive en Turi. Gracias, Michelle. Con tu aterrizaje de lo teórico a lo práctico que has hecho a lo largo de este programa y el anterior, concluimos. Y con mi gratitud por la ilustración sistemática que nos has dado a lo largo de 120 minutos invalorables. Mi gratitud es para ti, Carlos, porque no muchas personas les gustan hablar del crimen organizado, sea por miedo o simplemente porque es un fenómeno contraintuitivo, muchas veces. Ahora al revés, discútanlo ustedes en sus hogares, analícenlo y presionen porque se haga lo correcto. En este caso último, por ejemplo, ya que se desiste de Archidona, 3 cárceles de 300 en lugares como los que identificó Michelle Maffei. Y en lo otro quiero recordar algo y concluir con eso que ella dijo en algún momento en otra de sus respuestas más contundentes y breves. Cuando le preguntaba qué hacer con quienes son el brazo político del crimen organizado, dijo quitarle sus derechos políticos. Y ciudadanos, si es factible también. También. Como actualmente la legislación no lo permite con esa facilidad y prontitud, y la correlación de fuerzas tampoco, ¿saben quiénes pueden hacerlo? Ustedes. ¿Y saben cómo? No votando por ellos. Ustedes tienen en la
próxima elección la posibilidad de mejorar este país, para no decir salvar este país, si votan muy conscientemente, muy informadamente y menos emotivamente, teniendo claro que este país se va al carajo, o se está yendo al carajo, si se le da más poder al brazo político del crimen organizado. Y si se siguen ignorando propuestas como las que hemos desarrollado en 2 programas seguidos, y sobre todo, se siguen desconociendo las formas de hacerlas viables. Porque como también decía Michelle Maffei, los idealistas y los soñadores son los que cambian el mundo. Pero lo cambian citando el ejemplo que ella citó de Martin Luther King, cuando movilizan gente en las calles, no cuando se quedan en el púlpito predicando nada más, y convocan miles a Washington y dicen delante de todos, I have a dream. Y después de que mueren, queden una cantidad de seguidores como Jesse Jackson de ese sueño, y consiguen en los Estados Unidos una revolución que ha igualado a los negros a los blancos, porque allá no tienen problemas o complejos con que les llamen negros. Las cosas cambian cuando después de hablar se actúa. Que quede este como un mensaje de reflexión y de paz para la Navidad que se viene. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, Motocicletas Honda, Ecuasuiza Seguros, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.